Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana a un importante anuncio que nace desde los gremios y que se ha trabajado codo a codo para anunciar el día de hoy el proyecto de ley de medidas para la reactivación del turismo. Acción que desde el Gobierno de Chile viene a fortalecer a la industria turística y a todas las actividades y experiencias vinculantes. Saludamos cordialmente a nuestras autoridades. Ministro de Hacienda, don Mario Marcel, muy bienvenido. Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. Ministra de Cultura, las Artes y Patrimonio, Carolina Redondo, muy bienvenida también. Subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo Lagos. Director Nacional de Cernatur, don Cristóbal Benítez Villafranca. A los representantes de los gremios que están el día de hoy acá, a Hoteleros de Chile, a la Asociación Chilena de Empresas Turísticas ACHET, a Federación de Turismo de Chile, que veo también algunos integrantes, Asociación Chilena de Gastronomía, ACHIGA. Saludamos también a representantes del Hotel Noi que nos recibe en este día y a todos quienes están presentes en este importante hito. El turismo constituye una actividad estratégica para Chile por múltiples razones. Ofrece grandes oportunidades para el desarrollo regional, genera empleo, redistribuye la riqueza en una amplia cadena de valor, genera importantes divisas e ingresos y ofrece al país una alternativa de desarrollo sostenible de cara al futuro. Es además una actividad que produce múltiples vínculos y sinergias con otros sectores, tales como la agricultura, el transporte, la pesca y la industria cultural y creativa. Invitamos al ministro Mario Marcel para que nos dé a conocer detalles de este importante anuncio. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Es una satisfacción para nosotros poder reunirnos ahora para poder anunciar este conjunto de medidas que hemos venido trabajando con los gremios del sector de turismo, también ligados a la actividad cultural, que tienen todos que ver con la promoción de la imagen de Chile en el exterior y por eso lo hemos integrado en un solo proyecto. Esto forma parte de lo que hemos estado señalando en los últimos días, el hecho de que la economía chilena vaya avanzando en términos de ir recuperando un crecimiento positivo, que vaya mejorando su perspectiva futura, no significa que no debamos orientar políticas públicas a potenciar sectores que tienen una posibilidad de desarrollo mayor y de generación de empleo mayor, y también a aquellos sectores que han ido quedando rezagados. En este caso, en el caso del sector turismo, es un sector que fue muy golpeado, por supuesto, durante la pandemia, que tenía una recuperación muy significativa, pero que al mismo tiempo tiene todavía un potencial de desarrollo futuro mayor. Y por esas razones que justamente hemos estado trabajando en estas medidas a partir de las propuestas que nos hicieron originalmente las organizaciones del sector. Entonces, esta iniciativa se basa en la idea de que el turismo hoy día, pese a que tenía una recuperación importante, todavía no ha logrado recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. Tiene un espacio, por lo tanto, todavía para poder mejorar y es especialmente en el turismo extranjero donde hay un potencial de expansión relevante. Y entonces para esto se plantean, este proyecto incluye 3 iniciativas. La primera, se refiere al aumento de los recursos para la promoción del turismo en Chile en el exterior. Para esto vamos a tener una capacidad para movilizar recursos adicionales y canalizarlos a un fondo específico que voy a explicar para invertir en el desarrollo de esa imagen en conjunto con la industria. Esto no es simplemente generar más recursos para el Estado y que eventualmente los gaste en la promoción turística, sino que busca establecer una relación muy directa
en términos de la generación de los recursos y luego el destino de los mismos y las decisiones más estratégicas en términos de la promoción del turismo en Chile. En segundo lugar, la devolución del IVA a turistas extranjeros por compra de bienes muebles que efectúan en el territorio nacional. Hoy en día esto es algo que ya ocurre en muchos países, está dentro de la lógica del impuesto IVA cuando se exportan bienes desde Chile, se produce una devolución de IVA, pero cuando son bienes que se compran en territorio nacional por extranjeros, por turistas extranjeros, eso no ocurre. Hay muchos países que han implementado mecanismos de este tipo y eso forma parte de esta iniciativa también. Y la tercera se refiere a la devolución del IVA a las empresas extranjeras que realicen proyectos audiovisuales en territorio nacional. Nuevamente también estamos tomando alguna experiencia de otros países para promover el uso de Chile como locación, ¿cierto?, para producciones audiovisuales. Entonces vamos al detalle más específico. En el caso del aumento de recursos públicos para la promoción turística, lo que se busca es aumentar en cerca de 10 millones de dólares anuales, es decir, duplicar los recursos que actualmente se destinan a la promoción turística internacional. Para esto se crea el Consejo para la Promoción Turística Internacional con participación público-privada, equitativa, encargada de diseñar los planes de marketing para difundir la imagen de Chile y promover a Chile como destino turístico. Se crean comités de mercado con participación público-privada equitativa también, encargados de definir acciones concretas para implementar el plan de marketing. ¿Y de dónde salen todos estos recursos? Estos recursos vienen de una tasa de 1,25% sobre el precio de los servicios de alojamiento por turistas extranjeros. Es decir, esta es una tasa, no es propiamente un impuesto, porque es una tasa cuyos recursos se van a destinar íntegramente a la promoción turística internacional. Son recursos adicionales. Esto siempre hay temor de que ¿cierto?, uno aumente por un lado y baje por otro. En este caso, ¿cierto?, el compromiso del gobierno, y así está señalado en el proyecto, es que sean recursos adicionales. En el caso de la devolución de IVA a turistas extranjeros, para esto van a calificar bienes muebles de uso o consumo personal que el turista pueda llevar en su equipaje al momento de abandonar el territorio nacional. El monto global debe ser al menos de 3 UF y el peso no superar los 23 kilos. Esto para no confundirlo con una actividad exportadora propiamente tal. De lo que se trata, ¿cierto?, de promover que vengan turistas a Chile, que sea más atractivo venir a Chile en la medida que se puede recuperar el IVA por los bienes que se adquieren en nuestro país. Para esto no se va a exigir al comercio local ningún formulario, nada en particular. Es suficiente, ¿cierto?, los documentos habituales de carácter tributario, ¿cierto?, la boleta para todos los efectos prácticos, sin necesidad de una burocracia especialmente dedicada a esto. El monto que se va a devolver va a ser igual al IVA soportado por los bienes que clasifiquen, menos los costos de administración del servicio de devolución, y para esto el servicio mismo podrá ser licitado a privado para facilitar, para agilizar todo este proceso. Como decía, esto es similar a lo que ocurre en otros países, quizás más fácil desde el punto de vista administrativo, y por otro lado es consistente con la lógica, digamos, la doctrina del IVA en cuanto a que, ¿cierto?, cuando hay exportaciones se devuelve el IVA que se paga, que se ha pagado en el territorio nacional. En tercer lugar está la devolución del IVA a las empresas extranjeras que realicen producciones audiovisuales en el territorio nacional. Para esto lo que busca es posicionar a Chile como un lugar atractivo para estas producciones audiovisuales extranjeras. Hemos conocido, digamos, se comenta mucho de experiencias de otros países que por esta vía no solamente han incentivado el que se produzcan esas producciones audiovisuales, sino que también a través de ellas se promueve al país como lugar de interés, de visita, también para turismo, siendo consistente con las otras dos iniciativas. Para el desarrollo de cortometrajes, documentales, series, películas.
Para esto se establece un procedimiento de devolución de IVA por todos los servicios contratados en el territorio nacional por las empresas extranjeras que realicen proyectos audiovisuales. Se crea además un registro de prestadores locales de servicios relacionados con esta industria, de tal manera que las empresas no residentes pueden optar por contratar los servicios de estas empresas locales para efectuar las producciones y facilitar la operatividad de la devolución del IVA. Hay que señalar que esto no implica discriminar en contra de las producciones nacionales, porque las producciones nacionales, es cierto, en la medida que operan dentro del ambiente IVA en el país, por supuesto pueden recuperar el IVA que pagan por los gastos que incurren y descontarlo, ¿cierto?, del pago del IVA que les corresponde. Entonces tenemos estas tres iniciativas, particularmente en aquellas más directamente orientadas a la promoción del turismo. Esperamos que nos permitan atraer 1 millón de turistas adicionales al territorio nacional. Eso, por supuesto, significa más actividad para el sector, significa más empleo, significa más efectos indirectos para todos los proveedores de la industria turística y especialmente también más actividad en las regiones. El turismo, ¿cierto?, es una actividad que se desarrolla fundamentalmente en las regiones distintas de la región metropolitana. Por lo tanto, también nos ayuda a fortalecer la base económica de nuestras regiones. Esas serían las tres iniciativas que forman parte de este proyecto de ley que esperamos que pueda ser recibido y tramitado con la prioridad que merece por parte del Congreso Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Tal como lo detallaba nuestro ministro de Hacienda, la implementación de estas medidas generará un impacto histórico para la economía de nuestro país, a través de acciones concretas que vienen a hacer de nuestro territorio nacional un destino competitivo para el turismo receptivo. Invitamos al ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, para que nos comente en detalle el positivo avance que permitirá este proyecto de ley. Muchas gracias. Quiero partir señalando que estamos muy contentos por este proyecto de ley que vamos a ingresar. Creemos que son innovaciones bien interesantes que nos van a ayudar a complementar este año positivo que estamos teniendo en materia de crecimiento. Como bien decía el ministro Marcel, este es el año en el que vamos a volver a crecer. Hemos tenido un buen comienzo entre enero y febrero que en cierto sentido confirma ya lo que se estaba viendo a final del año 2023. Hemos tenido también un buen comienzo en términos de inversión extranjera, con un aumento del 28% respecto a lo que fue enero y febrero del 2023, que ya fue un muy buen año, el mejor año luego de 10 años, desde el 2014. Pero la recuperación de nuestra economía para que tome más fuerza también requiere en algunos casos preocuparse de algunos sectores específicos, que por distintas razones, en este caso por el impacto específico que tuvo el COVID en la actividad turística, han tenido una recuperación más lenta que el resto de la economía. Es decir, si queremos lograr que este proceso de acelerar el crecimiento económico, de acelerar la inversión, sea aún más robusto de lo que estamos teniendo, es importante tener una preocupación por sectores específicos y eso es justamente lo que estamos presentando el día de hoy. Me gustaría además resaltar que lo que estamos presentando el día de hoy es fruto, como bien decía el ministro, de una articulación público-privada que a veces, que en este caso ha sido especialmente positiva, diría yo. Aquí fue la iniciativa justamente del sector de hotelero, que en el caso de una de las propuestas, llegó con esa propuesta al Ministerio de Hacienda, con la idea justamente de ver cómo podemos, de forma creativa, generar más recursos para así tener un salto muy cuantitativo y cualitativo en invertir en nuestra imagen país, de esta manera atraer más turistas extranjeros. Como bien decía el ministro, esto nos va a permitir duplicar lo que gasta el país, o más bien lo que invierte el país en nuestra imagen país y en atraer más turistas extranjeros. Creo entonces que aquí hay algo muy valioso, por un lado, en la creación de la política pública, donde hay un protagonismo del sector hotelero,
y una buena articulación público-privada, en que cuando a nosotros nos llegó esta propuesta, dijimos inmediatamente como gobierno, bueno, trabajémosla en conjunta, veamos todos los detalles que hay que resolver, y además la articulación público-privada también está en la implementación de la política propiamente tal, ya que los privados van a tener un rol muy relevante de codiseño de estas estrategias de marketing, para efectos de ver que estos recursos que se van a generar entre todas y todos sean recursos que sean bien gastados, bien invertidos en la promoción, que sean invertidos de forma inteligente en la promoción de la actividad turística nacional. Así que trayendo más extranjeros. Así que creo que por distintas razones aquí hay una muy buena noticia que, insisto, nos va a ayudar a empujar un sector con más fuerza. Eso va a contribuir a acelerar el crecimiento y la inversión en nuestro país, y además lo estamos haciendo con esta virtuosa relación público-privada. Un poco comentar de por qué es tan relevante el sector turístico. Como se señalaba, este es un sector que tiene una serie de particularidades, emplea en torno a 650.000 personas en el país. Son empleos además donde el rol de las mujeres es muy relevante. Es un sector además que tiene una muy buena articulación entre empresas de distintos tamaños, que están articulados en toda la cadena de valor. Está muy bien distribuido en todo el territorio nacional, y son empleos verdes, ¿no es cierto? Son empleos que además están muy en línea con, por ejemplo, los importantes anuncios que hemos hecho durante este gobierno en materia de conservación, ¿no es cierto? De hacer un esfuerzo porque nuestro país tenga el mayor respeto y una visión de futuro a la hora de proteger nuestra biodiversidad. Entonces, por todas esas razones, este es un sector que tiene una serie de particularidades que vale la pena resaltar, y es por eso que estamos tan entusiastas con estas medidas que, como bien decía el ministro Marcel, esperamos que en su conjunto nos puedan traer más de 1 millón de nuevos turistas de forma anual. Quiero resaltar que, por supuesto, estas medidas que estamos planteando ahora son parte, como comentaba con anterioridad, de una agenda más amplia que está llevando el gobierno para acelerar la inversión y el crecimiento este año. Estamos, a propósito del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, en que participamos en conjunto con el ministro y otros ministras y ministros, estamos, por ejemplo, teniendo mesas de inversión en distintas regiones. Mañana nos toca en la región de Valparaíso, en que nos sentamos con el sector público, con el sector privado, a revisar proyecto por proyecto. Son proyectos que ya tienen la resolución ambiental, pero que les falta algún permiso sectorial y que por alguna razón se está demorando, y vamos viendo, como se dice, Excel en mano, cómo podemos ir encontrando las mejores coordinaciones en el sector público para que estos proyectos se puedan materializar con mayor rapidez. Y algunos de los proyectos que nos ha tocado revisar, me recuerdo en particular el caso de Coquimbo, han sido proyectos del sector hotelero, ¿no? Que suelen ser proyectos que tienen un impacto en materia laboral muy relevante. Y también contar que, y con esto termino, hace pocos días hemos podido dar un avance importante en el proyecto de ley que crea este sistema de permisos sectoriales, que nos va a permitir reducir de forma muy sustantiva los tiempos que toma la autorización de permisos para la inversión. Hace pocos días logramos la aprobación en general en la Comisión de Economía de este proyecto y de forma unánime, lo que da una muy buena predicción de lo que va a pasar a futuro con este proyecto en lo que viene de la tramitación más en particular. Así que, como ustedes ven, este va a ser un año de mayor crecimiento. Ya hemos tenido cifras que para algunos han sido una sorpresa, no necesariamente para el gobierno, que en general hemos tenido una mirada, creemos, realista y optimista a la vez, pero que esto tiene que ser complementado con más medidas y en particular con políticas públicas enfocadas en estos sectores que les ha costado levantar un poco más, y eso es justamente lo que estamos anunciando y celebrando hoy. Así que muchas gracias a todos los involucrados, por supuesto también a nuestra subsecretaria Pardo, que ha tenido un rol bien relevante en este trabajo, y esperamos que, como bien decía el ministro Marcel, la tramitación sea lo más rápida posible en el Congreso para que prontamente tengamos materializadas estas buenas noticias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Saludamos al representante de la Asociación Nacional de Turismo Indígena, ANTI, que también está presente el día de hoy. Muchísimas gracias por venir. El turismo, tal como hemos visto, reúne y congrega diversos sectores económicos y productivos de nuestro territorio, lo que ha sido considerado para la elaboración de este proyecto de ley.
Por eso queremos invitar a la ministra de las Culturas, las Artes y Patrimonios, Carolina Redondo, para que también nos pueda comentar cómo este proyecto beneficiará a la industria cultural. Está bien, muchas gracias. Estoy acostumbrada. Muy buenos días, muchas gracias. Estamos muy contentos como gobierno, como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de acompañar al ministro Marcel en este anuncio que contempla medidas para la reactivación del turismo, del empleo, de la economía nacional, pero que en nuestro caso tiene un foco especial en la reactivación del sector audiovisual. La cultura, el arte, el patrimonio son entendidos como un conjunto de tradiciones, de costumbres, de expresiones que tiene una nación. Y ese es uno de los principales motores del turismo en Chile y en el mundo. Por lo tanto, siempre un sector es fundamental en ese sentido para el crecimiento y el desarrollo económico sostenible a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Este proyecto de ley, entre los incentivos ya mencionados por el ministro Marcel, permitirá la devolución de IVA a los servicios contratados en Chile por producciones extranjeras audiovisuales. Con esto buscamos posicionar a Chile como un lugar atractivo para que se realicen estas producciones de pequeño, mediano o gran tamaño, tanto para el desarrollo de cortometrajes, de largometrajes, de documentales, de series, de películas. Y este es un beneficio para todos los chilenos y las chilenas a corto, mediano y también a largo plazo. Incentivar la llegada de producciones audiovisuales no solamente va a contribuir a potenciar una industria en particular, sino que también da a conocer nuestra cultura, nuestro patrimonio en el resto del mundo. Y por supuesto contribuye al sector del turismo, ya que la hotelería, la gastronomía son servicios asociados a cuando se realiza una producción audiovisual en nuestro país. En ese sentido, este anuncio se viene a sumar a otro que hicimos en marzo con el ministro Grau junto a Corfo, en relación a la apertura del IFI audiovisual, el programa de apoyo a inversiones audiovisuales de alto impacto, que este programa también busca potenciar las producciones audiovisuales extranjeras en el país y con ello seguir fortaleciendo lo mismo, la producción audiovisual, pero con ello el turismo, la gastronomía y nuestro país generando un subsidio para aquellas producciones que se realicen en territorio nacional, con un foco específico también cuando las producciones se realizan en regiones distintas de la metropolitana. En ese sentido, estos anuncios, estas medidas, vienen a reforzar el compromiso de nuestro gobierno, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio también, con un sector que es de gran relevancia para potenciar el crecimiento económico de nuestro país, pero porque además tenemos la convicción de que el cine y de que el sector audiovisual son la mejor ventana para poder mostrar a Chile en el mundo y por lo tanto generar una alianza estratégica y una muy buena asociatividad con la hotelería, con la gastronomía y por supuesto, algo que se ha hablado aquí muchísimo, seguir potenciando la imagen de nuestro país en el exterior, entendiendo que además nuestra cultura nacional es uno de los puntos más valorados por los extranjeros y las extranjeras a la hora de querer visitar Chile. Así es que, bueno, subsecretaria, ministro Grau, ministro Marcel, muchísimas gracias a todos los representantes de los sectores productivos, también a los representantes del sector audiovisual que hoy nos acompañan. Esperamos que, sin duda, esta iniciativa sea tramitada con celeridad y con el debate que corresponde en el Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Queremos invitar a nuestras autoridades y a los representantes de gremios, al director también, por supuesto, a pasar acá para tomar una foto oficial y luego dar pie al punto de prensa.
Bien, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. Damos el pie a la prensa para que nuestras autoridades puedan responder algunas preguntas. Que tengan todos y todas muy buenos días. ¿Preguntas? ¿Preguntas del equipo de prensa, por favor? Autoridades, les invito a posicionarse para el punto de prensa, por favor. Bien, por acá. Ministro, buenos días. María Luisa de CNN. Quisiera saber más detalles del proyecto en cuanto a si podría ingresar pronto, por qué cámara, si es que pueden quizás ingresar con alguna rapidez, como se pedía celeridad acá por parte de las autoridades, si es que pudiera tener tramitación un poco más rápida. Y a la subsecretaria del Turismo también quisiera preguntarle cuál es la dimensión del turismo extranjero en Chile para comparar este millón más. ¿Cuántos están llegando, por ejemplo? Y si le gustaría que medidas similares se pudieran dar también con el turismo local, los chilenos que se van moviendo dentro de Chile también. Ya. El proyecto se va a ingresar la próxima semana al Congreso Nacional, va a ingresar por la Cámara de Diputados, dado que contiene medidas tributarias y de acuerdo a nuestra Constitución, esa es la Cámara por donde se debe ingresar proyectos de esa naturaleza. Así que, bueno, afortunadamente, como ya terminamos la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario, que demandó mucho tiempo de la Comisión de Hacienda en particular, ahora está un poco más... tiene un poco más de espacio para considerar otra iniciativa, así que esperamos que eso nos permita avanzar con la debida prioridad y premura. Sí. El impacto que tiene esta medida es muy alto. Efectivamente, nosotros tenemos cerca de 3,7 millones de turistas extranjeros que llegan al país. Estamos por cifras debajo todavía un 17% de llegadas internacionales. Las llegadas internacionales son las que aportan sin duda las divisas, la mayor parte de las divisas extranjeras. Y este paquete de posibilidades, llegando con 1 millón más de turistas, nos va a permitir, primero, por un lado, llegar a el doble de la promoción internacional, más de lo que tiene Argentina, por ejemplo, en tema de promoción internacional. Nosotros con ello hacemos oferta bastante conjunta en términos de los distintos parajes y por eso es tan relevante esa mirada que nos permite llegar también a cifras superiores a lo que traíamos antes de pandemia, que es la demanda de los gremios en general y es justamente la expectativa que tenemos. Y con respecto al turismo nacional, parte de lo que nosotros estamos trabajando es el desarrollo primero promoción interna. Tenemos una página que se ha ido fortaleciendo con mucha fuerza, que es Chile es Tuyo, donde al término de este gobierno pretendemos sea el repositorio de todos los atractivos nacionales, turísticos, arqueológicos, culturales, patrimoniales, gastronómicos, pero hoy día ya están todas las experiencias naturales.
y además junto con eso estamos en el desarrollo y trabajando con organismos también internacionales que nos permitan desarrollar mayor competitividad y una herramienta específica que es el Chile Viaja Más para poder empujarla como una forma de promoción interna en este país. Pronto vamos a lanzar la Estrategia Nacional de Turismo y ahí vamos a dar un mayor detalle de cómo vamos a hacer la promoción nacional, que a propósito de la pandemia también cambió la proporción. Tenemos un 10% más de turismo nacional, hay cambio de hábitos importante en nuestros coterráneos, ciudadanos chilenos y chilenas, que hoy día eligen viajar por los fines de semana largos. De hecho, expertos en finde, nosotros tenemos una propuesta que es muy interesante, que la podemos encontrar efectivamente en Chile es Tuyo, donde estamos mostrando las distintas alternativas que tenemos en las 4 macrozonas nacionales, que también dijo la ministra, son muy distintas para hacer las promociones de todas las películas a nivel internacional. Ministro Marcel, buen día. Quería llevarlo al tema de la votación de ayer del proyecto de complemento tributario. Si ya tienen definido en el trámite que viene ahora en el Senado de reponer o insistir con el tema de la calificación administrativa de la norma general anti-ilusión, y lo otro, si va a presentarse esta semana finalmente el proyecto de reforma de impuesto a la renta. Sí. Bueno, primero que nada hay que decir respecto del proyecto de cumplimiento tributario que estamos muy satisfechos con lo que fue la votación el día de ayer, no solamente por tener una votación en general muy mayoritaria, sino que por haber aprobado las propuestas en particular prácticamente en su totalidad. Para el trámite en el Senado, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es reponer las pocas normas que se cayeron por no alcanzar el quórum constitucional, que básicamente corresponden a algunos elementos de la aplicación de la norma general anti-ilusión, y además ingresar las indicaciones que se habían alcanzado a conversar en la Comisión de Hacienda de la Cámara sobre gobierno corporativo del Servicio de Impuestos Internos, que no se pudieron votar por una cuestión de procedimiento. Así que esos son los primeros ajustes que habría que hacer al proyecto. Pero más allá de eso, la verdad es que estamos muy confiados en que la señal que dio ayer la Cámara de Diputados, en el sentido de aunar ¿cierto? A distintos sectores políticos en la lucha contra la evasión y la elusión de impuestos, y decir que ya basta de abusos como los que hemos conocido recientemente, el megafraude tributario, la falsificación de facturas para alimentar un factoring, etcétera. Creo que esa señal es muy potente y no me cabe duda que de ella se van a hacer también eco los senadores durante la tramitación que sigue. Respecto del proyecto de reforma de impuesto a la renta, vamos a esperar a que avance un poco la discusión de este proyecto de cumplimiento tributario en el Senado para no confundir, ¿cierto?, los dos temas. Nos hemos dado cuenta que muchas veces en la discusión pública se tiende a confundir lo que es reforma de impuesto a la renta con cumplimiento tributario, así que vamos a tratar de avanzar un poco más en el proyecto de cumplimiento para que se entienda su valor y su orientación en sí mismo antes de iniciar una discusión de reforma del impuesto a la renta. Sí, bueno, yo diría que de las últimas proyecciones que han surgido, quizás la más importante es que la encuesta de expectativas económicas del Banco Central corrigió la estimación de crecimiento de 1,8 a 2,5% para el 2024, un cambio bien importante que se alinea, ¿cierto?, con lo que nosotros venimos planteando desde septiembre del año pasado.
En cuanto al Banco Mundial, también es positivo que vaya haciendo estas correcciones. En general, los organismos internacionales funcionan con un cierto rezago en las proyecciones económicas para los países porque ellos las hacen dentro de un contexto mucho más global, con modelos, ciertos modelos en los cuales se focalizan la interrelación entre las economías, entonces son menos sensibles a las variables estrictamente locales. Así que no me cabe duda que a medida que vayamos avanzando en el año y se vaya confirmando, ¿cierto?, esta dinámica de crecimiento, también la brecha que aún queda, a pesar de esta corrección al alza, también probablemente se va a ir ajustando. Sí, bueno, en esto le voy a ceder la palabra al ministro, a la subsecretaria. Es un comité de promoción de marketing internacional donde lo que va a ocurrir es que se amplía. Hoy día nosotros tenemos un consejo consultivo que toma los temas que vienen de la promoción y la estrategia de marketing internacional que fue actualizada en el año 2016. Y este comité pasa a ser más amplio porque van a tener, es un consejo hoy día público-privado donde están participando la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Subsecretaría de Economía, nosotros, Cernatur y ProChile, todos los organismos que ven la relación internacional y la promoción internacional, y están también los gremios hoy día como consejo consultivo. Pasa a ser un comité para ser más amplio, donde se toman decisiones sobre este punto. Este fue un punto muy trabajado justamente en la propuesta que hicimos Hacienda, porque lo que queríamos cuidar primero era que todas las medidas que se tomaran en términos de acción de promoción internacional vinieran a ser complementarias a lo que se está haciendo hoy día y expandir en función de este proyecto y este trabajo que se hizo de la estrategia de marketing internacional y no se empezaran a hacer nuevas acciones. Y este comité va a tener gremios nacionales, gremios regionales, uno por cada región, macrozona, como lo hemos llamado nosotros, y además también de los gremios asociados a el hospedaje van a tener un cupo particular en este proyecto. Entonces es un comité que nos permite a nosotros, presidido por la Subsecretaría de Turismo, poder tomar las decisiones de cómo se hace el marketing internacional. Y voy a aprovechar, a propósito de la pregunta anterior y el marketing nacional, algo que se me quedó y bien me recordó nuestro director de Cernatur, que este año se está justamente actualizando el plan de marketing nacional. El trabajo del plan de marketing internacional tomó todo el trabajo el año pasado al Consejo Consultivo, donde se hizo todas las acciones, producto de lo cual hemos estado en todas las ferias internacionales que son relevantes y decididas por este Consejo Público-Privado, y este año tenemos la actualización del plan de marketing nacional, que daremos más cuenta de ello adelante. Buenos días. Sí, bueno, Amarillos, Demócratas, PDG, Social Cristianos participaron en la mesa del Pacto Fiscal, ¿ah? Y por lo tanto también fueron invitados, y entiendo que creo que todos ellos participaron luego en la instancia que se creó para discutir las propuestas de reforma de impuesto a la renta. Así que, digamos, todos tuvieron la oportunidad de opinar, aportar en esa discusión. Así que creo que eso, digamos, distingue un poco lo que ha sido este proceso del anterior, que fue más abreviado. Ayer, justamente, en el contexto del proyecto de cumplimiento tributario,
hubo diputados, diputadas que hicieron notar, ¿cierto?, que en este caso había habido un trabajo prelegislativo mucho más intenso. Fue, de hecho, el diputado Undurraga de Bópoli el que lo destacó. Así que creo que eso es en buena medida una inversión para poder ¿cierto?, tener proyectos que conciten más apoyo y puedan tener, ¿cierto?, una tramitación más expedita en el Congreso. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero es que hace algunos días el Instituto Nacional de Estadísticas informó que en su primer mes de funcionamiento de este censo que es tan relevante para el país, ya se logró visitar cerca de la mitad de los hogares, de las viviendas, lo que va totalmente en línea con los objetivos que se han planteado desde un inicio. Tienen que pensar que este es un censo que dura 3 meses, por lo tanto haber visitado la mitad de las viviendas durante el primer mes es un dato relevante. Efectivamente, como ha señalado el Instituto Nacional de Estadística, existe un proceso de optimización que de la plataforma. Esta es una plataforma que desarrolló en su minuto el Banco Mundial, que está bien probada y que ha funcionado perfectamente bien durante todo este mes, pero es normal que en un ejercicio de esta escala, en que hay cerca de 25.000 censistas utilizando una plataforma en todo el país para efectos de ir registrando de buena manera, de forma más confiable y respetando la privacidad de los datos de forma simultánea, es razonable que luego de un mes se necesite hacer un proceso de optimización, y eso es justamente lo que se está haciendo durante estos días, y efectivamente ese proceso de optimización dura hasta el día de hoy. Sí, ya, muy bien. No, yo quería, en representación del presidente del Directorio de Hoteleros de Chile y también presidente de Noy Hoteles, que nos acogió en esta ceremonia, expresar sus saludos, primero que nada, a las autoridades que nos acompañaron y agradecimiento por esta instancia, por el tiempo que le dedicaron y esperanzados en que esta iniciativa y este proyecto funcione y prospere. También para terminar, cabe señalar que él no nos pudo acompañar, tenía muchas ganas de estar acá, pero está trabajando en distintas ciudades de Brasil, promoviendo Chile junto a un par de empresas más. Y les damos las gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Este es el impulsor inicial. Te faltó decir que era... Muchísimas gracias a todos y todas. Damos por finalizado este evento.